Hola pequeñitos, vamos a reforzar lo aprendido en el curso de Ciencia y Ambiente. Y vamos a empezar por los 5 sentidos. Tenemos el sentido de la vista, que sabemos que su órgano, ¿cuál es? Es el ojo. ¿Y qué nos permite? Ver todo lo que nos rodea. Luego tenemos el oído. ¿Cuál es el órgano? El oído, ¿no es cierto? Que se encuentra dentro de la oreja, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y qué nos permite percibir? Los sonidos, el volumen, el tono, la dirección de dónde proviene. Luego tenemos el sentido del gusto. ¿Cuál es el órgano del sentido del gusto? La lengua, ¿no? Que está dentro de la boca. Este sentido nos ayuda a identificar las diferentes sensaciones que podemos sentir. Pueden ser de dulce, ácido, amargo. El olfato. ¿Cuál es el órgano del olfato? La nariz, ¿sí? Por el cual penetran todos los olores desde el exterior, pueden ser agradables como desagradables, ¿sí? Luego tenemos el sentido del tacto. ¿Cuál es su órgano del sentido del tacto? La piel. No solamente que está en la mano, ¿no? Sino que está en todo nuestro cuerpo. Por eso decimos que está encargado de percibir todos los estímulos. Puede ser de frío, de calor, estamos hablando de la temperatura, del dolor, de la presión. Ahora vamos a hablar sobre el sistema óseo. Sabemos que el sistema óseo es toda la estructura que está formada por huesos. Por eso acá dice que es el conjunto de estructuras rígidas. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden doblar como si fueran de repente unas reglas. Y estas se unen mediante unos tejidos para formar el armazón corporal interno, o sea, lo que está dentro de nuestro cuerpo. Como ustedes pueden ver aquí en esa lámina, es como si fuera un cuerpo y nosotros podemos ver aquí la cantidad de huesos que tenemos. Dice, ¿cuántos huesos tenemos, chicos? Tenemos 206 huesos. Bien, ¿cuáles son las funciones? ¿Para qué sirven estos huesos? De sostén, para sostener todos los músculos, ¿no es cierto? También si no vamos a estar chorreados, pareceríamos gelatina. Pero principalmente cuando decimos sostén es que sirve de apoyo para todos nuestros órganos blandos, de protección, porque evita que nos tengamos lesiones, ¿no es cierto? De repente por ahí, si no tuviéramos de repente costillas, nos golpearíamos los pulmones. Movimiento, dice, ¿por qué? Porque son como si fueran unas palancas que nos ayudan a que nosotros nos podamos mover con ayuda de ¿quién? De los músculos. Almacenamiento, porque guarda el calcio, el fósforo y la grasa que nosotros consumimos en los alimentos mayormente de origen animal. Y hematopoiesis, ¿por qué? Se dice eso porque ayuda a fabricar las células sanguíneas, que mayormente hablamos de los glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar sobre los huesos. Muchas veces nosotros cuando hemos comido la carne, el pollo, sabemos que estos animales, al igual que nosotros, tienen huesos. ¿Y qué son? ¿Cómo son los huesos? Dice, es un tejido que combina células vivas y también materiales inertes, ¿como qué? Como el calcio. Cuando nosotros tomamos leche y comemos huevo, obviamente que ahí estamos percibiendo el calcio. Dice, estos se unen y surge una fuerza, pero también una ligereza y la resistencia de los huesos. Y los huesos se van renovando constantemente. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, nosotros nos rompemos un hueso, obviamente que ese hueso, si está bien curado, si nos alimentamos bien con alimentos que nos nutran, ese hueso se va a pegar, se va a volver a formar y crecer. En esta pequeña lámina podemos ver de frente, de espalda y de costado, los diferentes huesos que tenemos, ¿no? Los principales, el cráneo, el húmero, la escápula, la costilla, el húmero, el radio, el cúbito, el fémur y muchos más. ¿Cuántos tipos de huesos hay? Tenemos los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos. Los huesos largos son como los del brazo y la pierna. Los cortos son de las muñecas o las vértebras y los planos son como los de la cabeza. Miren aquí, tenemos otro tema, el sistema muscular. Ustedes verán y recordarán que hace poco hemos visto, ¿no es cierto?, una lámina con los esqueletos. ¿Qué con el esqueleto? Quiere decir con los huesos. Y aquí están cubiertos
de los músculos. ¿Qué son los músculos? Esa carne que cubre nuestros huesos. Muy bien, ¿qué cosa dice acá? El sistema muscular está formado por un conjunto de más de 600 músculos, dice, y tiene la función primordial general de dar movimiento, ya sea voluntario o involuntario en nuestro cuerpo. Muy bien. Es un órgano fibroso, dice, cuya función principal es contraerse para generar movimientos. ¿Qué quiere decir? Que es como que se ajusta. Y puede realizar diferentes funciones vitales, como cuáles: correr, caminar, saltar, ¿no es cierto? Se distinguen tres tipos: los tejidos estirados, los musculares, los tejidos cardíaco, esquelético y liso. Bueno, por ejemplo, en el caso del corazón, es un tejido estriado. Miren, parece que fueran ahí como unas líneas, ¿no es cierto? Pero medias cruzadas. ¿Cuál sería, por ejemplo, este tejido donde se encuentra? En el corazón. El tejido muscular, que mayormente se encuentra en las piernas y en los brazos. Y es esquelético. Miren, son como unas tiras largas que justamente es lo que nos permite que haya movimiento. Y luego tenemos los tejidos lisos, ¿sí? Que son mayormente los que se encuentran en los órganos. Asimismo, como dijimos, tenemos el esquelético, hace poco que hablamos, que se encuentra mayormente en los huesos. Tenemos el liso, que nos ayuda a realizar ciertos movimientos, y el cardíaco, que hablábamos del corazón. ¿Por qué ahí dice involuntario? Quiere decir que nosotros no le decimos al corazón, oye, late, oye, muévete. Él se mueve por sí solo. Ahora vamos a hablar sobre el sistema digestivo. A ver, ¿de qué se encarga el sistema digestivo? Él se encarga del proceso de la digestión. ¿Qué quiere decir digestión? Quiere decir convertir los alimentos que nosotros comemos en sustancias nutritivas. Todo el sistema digestivo está formado, ¿por qué? Por un conjunto de órganos. ¿Cuáles son? La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Veamos esta diapositiva. Bien, los alimentos ingresan por la boca, pasan por el esófago, llegan al estómago, se juntan con los jugos gástricos y se comienza a separar las sustancias nutritivas de las sustancias que no necesitamos. Las sustancias nutritivas van ¿a dónde? Al intestino delgado, y son absorbidas ahí y pasan a la sangre. En cambio, lo que nosotros ya no necesitamos pasa al intestino grueso y luego lo eliminamos en forma de heces. ¿Por dónde? Por el ano. Hay algunas glándulas anexas, o sea, glándulas que también se necesitan, como cuáles: el hígado, las glándulas salivales, que se encuentran en la boca y nos ayudan a masticar los alimentos, si no tendríamos la boca completamente seca. El hígado y el páncreas, que nos ayudan a que las grasas malas no nos hagan daño, ¿sí? Pero cuando nosotros comemos muchas grasas, el hígado y el páncreas también comienzan a funcionar mal. Luego tenemos el sistema respiratorio. Miren, el sistema respiratorio dice que es un conjunto de órganos que se encarga de realizar el intercambio gaseoso del oxígeno con el dióxido de carbono, ¿sí? Y esto donde surgen los pulmones. Y el oxígeno, recordemos que es muy importante para nosotros, porque todas nuestras células tienen que estar oxigenadas. ¿Y cómo recibimos ese oxígeno? Por medio de la sangre. ¿Qué dice acá? Función: incorporar el oxígeno al organismo para que llegue a las células y se produzca la combustión de los nutrientes, liberando así, ¿qué cosa? Energía. Luego se elimina, ¿qué cosa? El dióxido de carbono, que es lo que nosotros no necesitamos, y lo eliminamos al exterior a través de ¿qué? De la expiración. Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las partes del sistema respiratorio? Vías respiratorias. Las fosas nasales, estamos hablando de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Y también los pulmones, que tienen otras partes pequeñas como los bronquios
y los alvéolos. Las fosas nasales son dos amplias cavidades. Bueno, eso nosotros lo podemos ver, ¿no? Y están situadas en la cavidad bucal. ¿Qué quiere decir? Que tienen conexión con la nariz y la boca. Ustedes se habrán dado muchas veces cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros nos saturamos con algo líquido, incluso nos lleva a salir líquido por la nariz, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, en su interior hay unos pliegues llamados cornetes que frenan el paso del aire. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos recibir más aire de lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la faringe? Es un conducto que permite la comunicación entre las fosas nasales y la cavidad bucal. ¿Ven? Qué importante. Y el paso del alimento de la boca hacia el estómago. La laringe es una cavidad formada por cartílagos, dice. Presentan una saliente comúnmente llamada nuez. Ustedes habrán visto que algunos varones incluso tienen como un bulto en el cuello, que incluso le dicen la manzana de Adán. ¿Ve? Bueno, entonces, en la faringe se encuentran, ¿qué cosa? Las cuerdas bucales, que al vibrar con el aire, ¿qué cosa producen? Producen la voz. Y luego tenemos la tráquea, que es un conducto de 12 centímetros de longitud. Algunos dicen que cuando las personas son muy altas, llegan a medir hasta más de 14 centímetros. Está situado delante del esófago y la tráquea brinda una vía abierta al aire que entra y sale de los pulmones. Miren, acá tenemos las fosas nasales, ¿ven? Que se conecta ¿con quién? Con la nariz y la boca. Acá tenemos la laringe, la tráquea y los bronquios. Y esos pequeñitos que vienen a ser los bronquiolos. Los bronquios, justamente, son dos tubos en el que se divide la tráquea. Los bronquios penetran en los pulmones, donde se ramifica una multitud de veces hasta que llegan a formar, ¿qué cosa? Los bronquiolos. Los pulmones, ¿cómo son los pulmones? Los pulmones, miren acá chicos, son como si fueran unos globos. El pulmón derecho está dividido en 3 partes y el pulmón izquierdo, donde se encuentra el corazón, solamente tiene 2 partes. ¿Sí? Está dividido en 2 partes. ¿Por qué? Incluso es un poco medio hueco, porque ahí se ubica ¿quién? Se ubica el corazón. Cuando nosotros respiramos, realizamos 2 movimientos. El de la inspiración, que es donde los pulmones se hinchan, se agrandan y donde ingresa, ¿qué cosa? El aire. ¿Sí? Y nosotros nos quedamos ¿con qué? Con el oxígeno. Y luego la expiración, que es donde sale el aire, o sea, el dióxido de carbono, al exterior. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar del sistema circulatorio. El sistema circulatorio, ¿cuál es su función principal? Transportar la sangre a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Está dividido en 3 partes. Son las partes más importantes del sistema circulatorio. ¿Cuáles son? El corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. ¿El corazón de qué se encarga? Es como el motor que bombea la sangre por todo nuestro cuerpo. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Ahora, los vasos sanguíneos, ¿cuáles son sus partes? Las arterias, las venas y ¿cuál más? Los vasos capilares. ¿De qué se encarga? De transportar igualmente la sangre por todo nuestro cuerpo. ¿Pero qué cosa lleva? En la sangre, ¿qué cosa lleva? El oxígeno, los nutrientes, los desechos y también nos defienden ¿de qué? Sí, nos defienden de las enfermedades. ¿Y quién está encargado de todo eso? La sangre. Y recordemos que la sangre está formada por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Ahora vamos a hablar sobre los alimentos, su origen y su función. Muy bien, recordemos que en la clase pasada habíamos hablado sobre los alimentos, que eran de 3 tipos, de origen animal, vegetal y mineral. Los alimentos de origen vegetal, tenemos por ejemplo, ¿cuál? Las frutas,
Tenemos las verduras y las hortalizas. En el caso de las legumbres, tenemos ¿qué cosa? Los cereales y las grasas vegetales, por ejemplo, que los tenemos ¿en cuál? En los frutos secos. En los alimentos de origen mineral tenemos la sal y el agua. Y luego tenemos los alimentos de origen animal, que son como la carne, el pescado, la leche y sus derivados, y también, ¿qué cosa? Los huevos. Muy bien, chicos, cortamente hemos hecho un pequeño repaso sobre los alimentos y su origen. Ahora vamos a hablar cuál es su función, o sea, para qué sirven, cómo nos nutren estos alimentos. Hay tres formas de alimentar, hay tres formas en que los alimentos nos pueden ayudar. ¿Cuáles son? Los formadores, los reguladores y los energéticos. ¿Qué nos dan los formadores? ¿Qué nos proporcionan? Proteínas, ¿sí? Tal cual, como habíamos dicho hace poco, los alimentos de origen animal, como la leche, los huevos, la carne del pollo, del pescado, de la gallina, son los que ayudan ¿a qué? A formar nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos. Luego tenemos los alimentos reguladores. ¿Qué nos brindan estos alimentos reguladores? Vitaminas y minerales, ¿sí? ¿En dónde podemos encontrar estos reguladores que tienen vitaminas y minerales? Pues lo podemos encontrar en las frutas, en las verduras, y ahora tenemos los alimentos energéticos. Este grupo de alimentos, ¿qué cosa nos dan? Mayormente nos dan energía, tal cual como dice su nombre. Por ejemplo, pueden ser todas las cosas que tengan dulce, como la fruta, el azúcar, la miel. ¿Y qué nos proporciona? Las vitaminas A, D, E, la K, incluso nos llegan a dar el fósforo, ¿sí? Pero nosotros tenemos siempre que alimentarnos correctamente. Si todos nosotros consumimos estos alimentos en cantidad y no en proporciones reguladas, pues obviamente que nos vamos a enfermar. Muy bien, chicos. Espero que con este corto y breve video que ustedes están observando puedan entender un poco más sobre nuestro bonito curso de Ciencia y Ambiente. Cuídense, chicos.